Muy bien, ahí vamos. Viendo a los que nos faltan. Nahuel, el amigo Rigo. Y ahí creo que más o menos andamos. A ver. Entonces teníamos este y teníamos este. No, este no era. Era este. A ver. Bien. Bueno, habíamos quedado entonces en el ajuste de los honorarios. Por último, me cuenta. Ahí estamos. Decía, por último me cuenta que Saurio durante el año X1 ganó 30.000 pesos. ¿Bien? Si ganó 30.000 pesos, es un resultado positivo, aumenta el patrimonio neto. Si aumenta el patrimonio neto, aumenta el resultado de mis inversiones en Saurio. ¿Hasta ahí estamos? Sí, 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 se entendió. Bien. Ahora, ojo con esto, porque Saurio ganó 30.000 pesos durante todo el año y yo ya había reconocido acá la ganancia del primer trimestre de 10.000 pesos, ¿se acuerdan? Sí. O sea Entonces, que 20.000 serían. muy bien, lo que tengo que reconocer ahora es 20.000 y de 20.000 el 90%, que es lo que yo tengo. ¿Me siguen? Sí. Bien. Entonces, 20.000 por el 90%, 2 por 9, 18. Si aumentó el patrimonio neto de Saurio, mis inversiones BPP aumentan. Entonces digo, acciones BPP, Saurio, por 18, y esta sí la gané yo, es resultado de inversiones BPP, esto es un resultado positivo. Estas son totalmente ganadas por mí en mi participación y seguramente yo acá ya he influenciado en las decisiones que se han tomado, por lo menos en el segundo y en el tercer, o desde el segundo trimestre en adelante. Soy el dueño mayoritario. Miren, con esto el ejercicio termina. Yo lo que hago casi siempre es buscar alguna forma para comprobar a ver si el saldo al que yo llego es igual a lo que pasó en el patrimonio neto de Saurio. Este es el saldo del mayor de acciones BPP, de mi empresa. Fíjense que acá, como le digo siempre, ¿qué hice? Referencié las celdas y listo, podría haber hecho un mayor tradicional, obviamente. Este es Sí. el saldo con el que yo me encuentro. Ahora, ¿cómo puedo comprobar si ese saldo es correcto, si no hay algún error en el medio? Ahí está. Miren qué hice. Dije, bueno, a ver, ¿qué patrimonio? Esto es Saurio. ¿Qué patrimonio neto tenía Saurio? Tenía, al inicio, esto que está acá, 30 de capital, 2 de reserva, 18 de acumulado, 50. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Después dije, durante el primer trimestre me decía que había tenido una ganancia de 10. Entonces, en el primer trimestre le sumé a resultados acumulados 10.000 pesos. Le subo el patrimonio neto en 10.000 pesos. Después hace una distribución. Y cuando hace la distribución, ¿qué hace? Por un lado, dice que mete dividendos en efectivo y gratificaciones al personal, ahí por 5, y dividendos en acciones por 6.
Es decir, ¿cuánto se va de resultados acumulados? Y 6 más 4, 10, más 1, 11. Eso es lo que se va de resultados acumulados. Y a su vez, hay 6.000 pesos que son dividendos en acciones. Los dividendos en acciones son acciones, aumentan el capital de la empresa. Entonces, el capital lo aumento en 6. Y por último, tengo la ganancia del año X1, que dice que fue 30, pero como ya reconocí 10, ahora reconozco los 20 que me faltan. ¿Ahí me siguieron? Sí. Sí. Muy bien. Entonces sumé. Dije, bueno, a ver, ¿a qué patrimonio llegué? Acá, ¿qué hice? La suma de toda esta primera fila. O sea, ese número es la suma de esto, 30 más 6, 36. Bueno, acá hay solo 2.000, y acá está la suma de todo eso que termina dando 37. Patrimonio neto de Saurio, al cierre del ejercicio, 75.000. Si yo tengo el 90% de 75.000 me da 7.500, que es lo mismo que me dio el mayor contable de mi libro diario. Es una forma de comprobar si tú cuentas todas las hiciste bien. Muy bueno. Si no te olvidaste de registrar algo. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí. Reconozco que esto que dicen ustedes, que es un poco más largo, pero una vez que le agarras la mano, ya a farlo. Dije, 35. Dale, sí. Decime, Fede, ¿eh? Sí, no sé si habrá un ejercicio particularmente que plantee este tema. Vos tenés, por ejemplo, 20% de acciones en empresa A, y a su vez un 50% en la empresa B. Y la empresa B, a su vez, tiene un 50% de acciones en la empresa A. Ahí estás en presencia de lo que se llama un control indirecto. Sí. A ver, no creo, en estas guías no tenemos, ni en la de Sarasa, ni en los ejercicios que agregué yo, no hay, son un poco más avanzados. Por ahí en estados contables después ven alguno por ese caso. Es interesante lo que plantea Fede, porque vieron que decíamos que la empresa tiene control si tiene más del 50% de los votos. Sí. ¿Qué ocurre a veces? A veces él lo que está planteando es esto: si hay 3 empresas, la empresa A, la empresa B y la empresa C. Y Fede dice, a ver, la empresa A, ponele que tiene el 90% de la empresa B. ¿Sí? Con lo cual es seguro que en esta tiene control. Ahora, también A tiene el 30% de C. Entonces, perdón, vamos a poner un menor porcentaje así no los confundo. Tiene un 10%. En ese caso, ¿hay control? ¿Tiene el control de C? En principio no. No. Pero, que esto es lo que está planteando Fede. Dice, mira, ¿qué pasa si resulta que vos sabés que C, a su vez, como empresa propia, tiene el 90%? O más fácil, así no los mareo. Vos sabés que en realidad B tiene el 90% de C. Entonces, yo, A, en forma directa solo tengo el 10% de C. Pero en forma indirecta, tengo el 100%. O casi. Tengo un 91%. Claro, porque tenés la mayor de votos. Claro, ¿por qué tengo el 91%? Tengo el 10 acá, ¿sí? Y como tengo el 90% de B, tengo el 90% del 90%. Tengo un 81%. El 81 más el 10, tengo el 91% de los votos. ¿Me siguieron?
Con los números no lo entiendo, pero sí lo entiendo de que ese control, por ejemplo, que contó, que Telefe tenga el 90% del 13. Por ejemplo, se dedican al mismo rubro, entonces una bloquea a la otra, o bloquea, o la controla. Claro. Hasta ahí sí, pero no con números no me estoy perdiendo. Sí, además yo no, tampoco lo escribí muy claro. Mira, vamos a hacer así. Decís, A tiene el Entonces el 90% resto, de B, ¿sí? sí. Y a su vez, te cuento, B tiene el 90% de la empresa C. Y A tiene un 10% de la empresa C. El tema era, vos sabés que por esto, por ese primer caso, o sea, acá no hay dudas. Acá A tiene que aplicar BPP 90%. a B. Por B, sí. Hasta ahí estamos de acuerdo. Por ser dueño de Ahora, la B. pregunta es, A por C, ¿tiene que aplicar BPP? En principio no, No, porque tiene un 10%. sí. Pero indirectamente te vas a dar cuenta de que sí tiene que aplicar. ¿Por qué? Porque A es la dueña del 90% Bebé. de B. ¿Sí? Pero a su Ujú. vez, B es la dueña en el 90% de C. Entonces, ¿vos Ah, qué tenés de C? Y vos tenés el 90% del 90%. Claro. Tenés el 81% de la empresa C. vale. Se entiende, sí. Y en sí, esa la tenés indirecta. Y encima tenés el 10% en forma directa. Sí. Por eso te digo que tenés el 91%, con lo cual, entre la suma del indirecto más la suma del directo, pero tenés no el control, tenés el requete contra control. El dueño de todo. Sí, esa cuenta es jodida igual. Pero bueno, no, igual no metimos eso en un ejercicio porque nos hacen un juicio por mala praxis. No fuimos tan asesinos. Bueno, miren, el 36 también es de BPP y tiene ajuste por inflación. Vamos a leer el enunciado. Primero vamos a hacer todo histórico. Esto es igual que cualquier partida. Hacemos todo histórico y después ajustamos por inflación. Comprás, vos sos el bosque, comprás el 70% del cantero, pagás 20.000 pesos en efectivo y ya acá empiezan las cosas raras. Y das un documento de 27.000 pesos. Esto es el 1 de marzo, el documento vence el 30 de abril y te dice que el valor actual del documento, es decir, el 1 de marzo, es de 25.000 pesos. Bueno, vamos a hacer la primera parte del asiento y después seguimos desmenuzando. Primera cuestión, me estoy comprando un cacho de un patrimonio. Fíjense en que al 31 de diciembre del X2 me dice que la empresa tenía un patrimonio neto de 49.000 pesos. 31 de diciembre del X2, la empresa El Cantero, patrimonio 49. Yo me estoy comprando el 70%, así que el 70% de 49 me da 34.300 pesos. Eso, acciones BPP. Bueno, acá estuve más prolijito, les puse las variaciones patrimoniales. ¿Cómo pago? Pago, por un lado, caja con 20 y le doy de baja a documentos descontados por 27 porque pagué por un documento que valía 27.000 pesos. Acá empieza la primera trampita. ¿Por qué la primera trampita? Porque cuando vos recibiste ese documento, vos habrás hecho un documento a cobrar por 27, habrás hecho ventas por el número que sea. Yo voy a poner un número aleatorio ahora, así no perdemos tiempo en esto. Voy a poner 24.000, ¿sí? Y tenías intereses positivos a devengar por 3.
Eso es lo que debe haber pasado en la empresa, más o menos. Los números pueden estar un poquito desfasados. Ahora, pasan un par de días y vos ese documento te lo sacás de encima. Pues no sabemos bien cuándo se lo dieron al documento, por eso es que no puedo hacer bien la cuenta de los intereses. Sé la fecha del vencimiento. Entonces digo, bueno, el 30 de abril esto se vence. Yo lo que sé es que este documento hoy, que es 1 de marzo, tiene un valor de 25.000 pesos. Un valor actual. Hoy vale 25.000 pesos. ¿Qué quiere decir? Y quiere decir entonces que hoy, si yo hiciera la regularizadora, si yo hiciera documentos a cobrar, que sé que vale 27, tuviese en cuenta su regularizadora de intereses positivos a devengar, yo sé que este vale 25. Entonces, ¿en qué saldo está intereses positivos a devengar para llegar de 27 a 25? Y está en 2.000 pesos. ¿Me siguen todos hasta ahí? Sí. Bien. Entonces, en este ejemplo que puse yo, si hoy estoy en esta realidad es porque hay 1.000 pesos que se devengaron. Y yo ya hice, ya registré intereses positivos a devengar, intereses ganados por 1.000. Listo. Pero como les digo siempre, esto es lo que pasó, esto no es parte de mi tarea, pero es lo que tengo que pensar para entender qué es lo que pasa. Entonces, estos intereses positivos a devengar, que me quedaron pendientes de 2.000, ¿se van a devengar a favor mío? No. No, Por porque eso. ya estoy entregando el documento. Sí. ¿No? Se van a devengar a favor del tipo que va a tener el documento ahora. Entonces, ¿qué hago? Le doy de baja a esos intereses positivos a devengar. Cuando les di de alta, los acredité, ahora que les doy de baja, los debito. Acá usé una cuenta de movimiento, perdón, una cuenta regularizadora, que es documentos descontados. Podría usar documentos a cobrar si quisiera. Yo me doy la licencia de usar una cuenta regularizadora. Esta cuenta era una cuenta que me servía para el control, además. ¿Por qué? Porque yo este documento, como se lo di a un tercero, si el cliente después no me paga, en realidad no le va a estar pagando al Claro, tercero. prevención. Exactamente. Para eso la uso. Por eso uso una cuenta de control. Si ponen igual documentos a cobrar, no pasa nada, pero esto se recomienda. Bueno, hiciste esto y vos en definitiva estás pagando 27, 25 lucas por algo que vale, por las dudas aclaro, vos que estás pagando 20.000 en efectivo y estás dando un documento que hoy vale 25. Estás pagando 45 lucas. Sí. Por algo que sabés que vale 34.500. Perdón, 34.300. 45 menos 34.300, 10.700, eso es el valor llave. ¿Me siguieron? Sí. Sí. Bien, perfecto. Es más, ese asiento por ahí la complicación que tiene es el tema del valor actual del documento, si no era igual que el anterior. Bueno, a ver, ¿y qué otras cosas me cuenta? Me dice que al 31 de diciembre del X2, el valor corriente de los bienes de cambio era superior al costo contabilizado en 1.000 pesos. ¿Qué te está diciendo? Cantero, que es la empresa que estás comprando, tenía sus bienes de cambio evaluados a valor histórico. Y eso está mal porque por norma contable se tienen que evaluar a valores corrientes. Con lo cual el valor de los bienes de cambio debería ser mayor, en realidad, en 1.000 pesos. Decir que llegamos nosotros en la empresa. Y sí, viste que siempre somos los salvadores de la gente que hace desastres. Entonces, ¿qué hago? Acá nosotros solemos acostumbrar, hacemos esto sería, si quieren ustedes, un subgrupo dentro de las acciones BPP. Pero lo diferenciamos para saber dónde está el error, porque estos bienes después se van a vender y va a haber que corregir el costo de esos bienes porque el costo va a estar devaluado, el costo debería ser más alto. Entonces, por eso, fíjense en que acá, ¿qué hicimos?
Porque pensemos esto. Yo tengo el bien de cambio valuado a 1000 y debería estar valuado a 2000. Cuando yo quiero corregir eso, tengo que aumentar el valor de mi activo. Si aumento el valor de mi activo, pensemos lo simple, pensemos que esto es un R por T. ¿Sí? Si es un R por T es un resultado positivo. Los resultados positivos aumentan el patrimonio. Entonces, Sí. aumentaría acciones BPP. ¿Qué hago? En lugar de aumentar acciones BPP, para tenerlo diferenciado, aumento y le pongo, fíjense que le puse un nombre bien fácil y representativo, mayor valor de los bienes de cambio. Son 1000 pesos, yo tengo el 70%, así que de esos 1000 pesos míos son 700. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Bien. Y acá me pasa lo mismo que me pasaba hoy cuando yo les contaba. Cuando tengo que arreglar alguna de todas las macanas al principio, ¿contra qué ajusto la diferencia? Contra valor llave. La llave. Bien, perfecto. Perfecto. Y ahora viene de nuevo, bueno, me cuenta que en caso de existir una llave, la misma será depreciada en 3 años. Bueno, ahora le muestro qué pasa con eso. Lo próximo que ocurre al 30 de abril es que hacemos la asamblea, se distribuyen dividendos en acciones por el 10%. Ya charlamos que los dividendos en acciones son una variación permutativa, así que no tengo que hacer nada, porque el patrimonio neto sigue igual. Dividendos en efectivos por el 10%, acá sí. Sí. Acá sí. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Patrimonio neto. Miro mi patrimonio neto. ¿Se acuerdan que los dividendos se calculaban sobre el capital? Sí. ¿Sí? Entonces tengo que calcular el 10% de dividendos en acciones. Perdón, de dividendos en efectivo. 10% de 30.000, 3.000. Sí. Y yo tengo el Los 70%. 70%. 3 por Ah, 7, Claro, sí. Yo estaba 21. haciendo re la cuenta. ¿Me siguieron? Sí, sí. Muy bien. Entonces digo lo mismo que decía en el ejercicio anterior. Voy a tener dividendos a cobrar, porque están distribuyendo dividendos y yo soy el propietario de las acciones, pero a su vez, como baja el patrimonio neto de la empresa Cantero, entonces también bajan mis acciones BPP. ¿Me siguieron? Claro. Sí. ¿Sí? ¿Todos? Sí, porque influye en el Sí. capital. Muy bien, perfecto. ¿Y qué más? Aumenta la reserva legal, según ley. ¿A mí me importa? No, porque la reserva legal es patrimonio neto, el resultado es patrimonio neto, así que en la reserva legal tengo otra variación permutativa. Sí. No me genera ningún asiento. Uy. Y por Hasta el último, peor. me dice que esta es parecida a la de la provisión para los empleados. Hay honorarios al directorio no previsionados en el ejercicio anterior. 1.000 pesos de honorarios, esa sí es modificativa, porque diré, patrimonio neto disminuye, resultados no asignados, a pasivo aumenta, honorarios al directorio y al síndico. Sí. Sí. Esa es modificativa. Y Entonces, sí, el ejercicio anterior, así que un área. un área en la empresa El Bosque, ¿qué pasa? Me baja mis acciones BPP, porque me baja el patrimonio. En cuanto eran 1.000 pesos, yo de esos 1.000 tengo el 70%, 700, y como es una macana que viene del ejercicio anterior, ¿contra qué la regularizo? Contra valor llave. ¿Estamos todos hasta acá? Sí. Sí. Por último, me dice que tuviste un resultado de 3.000 pesos durante todo el año X3. En este no había reconocido nada del resultado X3, pues se acuerdan que me dio el patrimonio del X2 y con eso me las arreglé. Si durante todo el X2 gané, perdón, el X3 gané 3.000 pesos, yo de eso tengo el 70%, 3 por 7, 21, 2.100 pesos.
El resultado, como decíamos hoy, sube el patrimonio neto. Si sube el patrimonio neto, suben mis acciones BPP en 2.100 pesos, y como este año yo ya estuve bastante metido en la empresa, ese es un resultado mío por acciones BPP. Hasta acá, bastante parecido al anterior. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Yo tengo una duda nomás que en realidad acarreo del ejercicio anterior. Sí. Resultado por acciones, ¿se va a dar siempre y cuando vos tengas la mayor participación o a partir de que estás empezando a tener influencia en la empresa, en las decisiones de la empresa? No, es buena pregunta. En realidad, siempre vas a tener resultado por acciones. Lo que pasa es que la diferencia está en que cuando vos tenés pocas acciones, la cuenta que vas a registrar de ganancias es dividendos ganados. Bien. ¿Sí? Y acá la cuenta de dividendos ganados no la tenés, porque vos lo que tenés es un cacho de toda la ganancia de la empresa, no solo el dividendo que se distribuyó. Bien. Fíjense la diferencia, está buena la pregunta. Fíjense la diferencia. Si yo tuviera acciones comunes y corrientes temporarias, y digo que la empresa distribuyó dividendos, acá haría dividendos a cobrar a dividendos ganados. Fíjense en que en ese momento, cuando tenés inversiones BPP, no registrás ninguna ganancia. Todo lo contrario, registrás una mayor participación en acciones. Modificativa. ¿Cuál es la diferencia? Que al cierre del ejercicio, en inversiones BPP, vas a registrar, vas a reconocer un resultado positivo, y en inversiones temporarias no reconocerías nada porque no tenés los contactos ni el poder suficiente para saber cuánto ganó la empresa hasta 4 o 5 meses después, cuando te llegue un balance. ¿Me siguieron? Sí. Muy bien. Bueno, miren qué pasa. Acá están los coeficientes de inflación, pero para que lo podamos ver completos, voy a maximizar acá el Excel porque no hay nada nuevo. Sí, voy a hacer esto. Ahí está. Bueno. Acá está el ajuste común y corriente que hacemos siempre. Fíjense, yo digo, compré acciones BPP por 34.300, ¿sí? Lo que no he dejado son las fechas. Bueno, vamos a ir orientándonos. 34.300. Vos la habías comprado en marzo. El coeficiente a marzo sabés que es 1. Bien. Compraste en marzo las acciones, pero evaluaste en función de un patrimonio que tenías a diciembre del X2. ¿Me siguen? Sí. Entonces, ¿qué coeficiente tomo para ajustar? El coeficiente diciembre del X2, 1.8. El patrimonio estaba evaluado a esa fecha. Después, me hicieron variar mis acciones BPP la distribución. La distribución que se hizo en el mes de abril. Y acuérdense esto. ¿Se acuerdan cuando hacíamos, por eso digo que es importante patrimonio neto? ¿Se acuerdan que cuando hacíamos el tema de patrimonio neto, decíamos que todo lo que tenía que ver con las variaciones permutativas se ajustaba cierre sobre cierre? Pero lo que tiene que ver con las modificativas se ajustaba cierre sobre asamblea. Sí, cuando decidiste. Bien, acá lo que nos va a estar pasando... Ajá, se dejó Jeringo. Bien. Lo que nos va a estar pasando es eso. ¿Cuáles son las únicas modificaciones que a mí me producen alteraciones en acciones BPP? Las modificativas. Entonces, Sí. las variaciones modificativas, ¿cómo las voy a ajustar? A abril. Que es la fecha que se Cierre distribuye. sobre asamblea. Fíjate que la asamblea fue el 30 de abril. ¿Me siguen? Ajá. Yo igual estos 2.800 pesos
son el resultado de cómo se movió acciones BPP por la asamblea, justamente. Si se fijan, ahí la referencia vienen de los dividendos a cobrar y de los honorarios al directorio y al síndico, las dos que estaban relacionadas con la asamblea. ¿Sí? Y Sí. por último, tengo el resultado, que el resultado me lo informan en X3, y yo supongo, y supongo bien, porque está así escrito, fíjense que me dice que el 31 de diciembre Cantero muestra una ganancia de 3.000 pesos en moneda de cierre, en moneda del 31 de diciembre, entonces está expresado a diciembre. Por eso el coeficiente Ajá. es 1. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí. Entonces yo tenía acciones BPP históricas por 33.600, cuando las ajusto por inflación se van a 60.200, aumentaron las acciones BPP en 26.600, entonces hago acciones BPP a RECPAM por 26.600. Joya. Bien, hasta ahí nada muy distinto. Valor llave, lo mismo. Vos tenías valor llave del momento de la compra. Los 10.700 que teníamos acá. Eso estaba expresado todo a moneda de diciembre del X2. Porque todo había surgido de valores de ahí. Entonces, eso lo ajusto por 1.8. Después había 700 pesos más que te enteraste del mayor valor de bienes de cambio, pero eso también lo traías de diciembre. Y de marzo se me había generado por los honorarios un aumento de ese ajuste de valor llave, pero era por la asamblea. Así que esos están expresados en fecha de asamblea, abril, coeficiente 1.3. Lo mismo, comparo valor histórico, valor ajustado, valor llave a RECPAM. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Sí, sí. Bien. Mayor valor de bienes de cambio. Estaba registrado a fecha de compra, 700 pesos, por 1.8, lo mismo, mayor valor de bienes de cambio, a RECPAM. Y acá es donde viene lo importante, que en el otro lo omití, de cuando me dice que en caso de existir una llave de negocio, o una llave positiva, la misma tiene que ser depreciada en 3 años. Fíjense qué hice. La depreciación, ustedes se acuerdan que es un resultado negativo. Sí. Entonces, ¿qué hice? Acá usé la misma lógica que para bienes de uso. Primero ajusté todo y después calculo la amortización. Dije, el valor llave, ¿en cuánto me quedó? Ajustado me quedó, por las dudas lo bajo un cachito así lo ven. Este era el valor llave. Me quedó en 18.910. Si lo tengo que amortizar en 3 años, lo único que hice fue dividirlo 3. Me dice que los bienes de cambio, eso está acá, el anteúltimo reglón, los bienes de cambio fueron totalmente vendidos. Entonces, ¿tengo mayor valor de bienes de cambio ahora? No, ya no los tengo más. Claro. Los tengo que dar de baja. Entonces, mayor valor de bienes de cambio, lo doy de baja. Y eso lo mando todo, podría llamarse amortización de acciones BPP, amortización de inversiones BPP. Yo le puse el mismo nombre que le había puesto al resultado positivo para después poder netearlo. Yo le puse resultado de acciones BPP para que después yo pueda decir, a ver, ¿cómo me fue? A ver, vamos a mirar cómo me fue. No voy a estar contento. Gané de acciones BPP 2.100. Pero perdí por acciones BPP 7.563,33. El resultado de mis inversiones fue negativo de 5.463. Pero bueno, pensemos en que es el primer año y que lo vamos a acomodar. Por eso le puse la misma cuenta, pero repito, si le llegás a poner acá
amortización, valor llave y mayor valor bienes de cambio, no pasa nada. Va a estar bien igual. ¿Hasta ahí me siguieron? Sí. Bien, hasta ahí bien. ¿Cómo hago el control para ver si no le pifié a nada? En esta le hice un poco más cortito, más fácil al patrimonio de Cantero, lo hice un poco más rápido. Dije, tenés un patrimonio de 4.000, de 49.000, cuando compré. ¿Sí? Después, ¿qué pasó? Disminuyó el patrimonio y acá solo contemplé las variaciones modificativas. Dije, distribuiste dividendos en efectivo por un 10%, habíamos visto que el 10% de 30 son 3.000, distribuiste 1.000 pesos de honorarios al directorio, que está ahí, y ganaste 3.000 pesos. Esto es todo lo que pasó. Tenés un patrimonio de 48. Si yo me fijo el 48%, perdón, el 70% de 48 te da 33.600. 33.600, si comparo, coincide perfectamente con mi mayor contable histórico. ¿Hasta ahí me siguieron? Sí. Bien. Vamos a ajustar por inflación. Así hacemos un control completo. El saldo inicial viene de diciembre, 1.8. Los dividendos fueron en la asamblea, 1.3. Los honorarios son de la asamblea, 1.3. Y el resultado del ejercicio estaba expresado en moneda de diciembre, 1. Esto me da 86.000. 86.000 por el 70%, 60.200. Vengo a acciones BPP ajustadas por inflación, 60.200. ¿Me siguieron? Sí, Sí. entendido. El control. Es un muy buen método. Después, el patrimonio neto, obviamente, iba a decir armarlo como quieras. Armarlo como quieras siempre que esté bien. Claro, tampoco de cualquier forma. A lo que me refiero es, la exposición podés hacerla así como la hice yo en muchas columnas o solo en filas, pero siempre trata de hacer el patrimonio neto de la empresa controlada, así podés comprobar justamente si tus acciones BPP quedaron bien valuadas. Porque si te mandaste alguna macana en los asientos, te va a saltar cuando hagas el control. ¿Sí? Bueno, hacemos, cierro este Zoom, porque nos queda 1:11, se pasa volando el tiempo, por lo menos a mí. Lo cierro y abrimos uno nuevo. ¿Quieren tomarse 5 minutitos para hacer todas las necesidades que tengan que hacer y tomar o comer algo? Bueno, Bueno, ¿Sí? Lo reinicio Dale. en 10 minutitos. Bueno, ¿Sí? Ok. 7:30. Dale, 7:30. 7:30, ¿Y perfecto. tú?